y como veremos es una patología bastante amplia, compleja, hay muchas causas, entonces voy a tratar de ser muy concreto para que ustedes salgan con un buen entendimiento, porque ya me dijeron que 5 preguntas tengo que hacer para el examen de admisión de acá. Bueno, démosle a eso. La tirotoxicosis, se define, y sigue esto andando, tirotoxicosis se define como un exceso de hormona circulante, independiente de su origen. En cambio, ya cuando hablamos del hipertiroidismo, nos estamos refiriendo al exceso de producción de hormona tiroidea causado por problemas directamente de la glándula. La prevalencia, por eso tiene esta amplitud, porque ¿de qué estamos hablando? ¿De una tirotoxicosis o estamos hablando de un hipertiroidismo? Es más frecuente en mujeres, como todas las enfermedades de autoinmunes, generalmente en endocrino, se incrementa con la edad, es mayor en áreas de baja yodo, ojo, mayor en áreas de baja yodo, pero principalmente para las formas de tirotoxicosis ajenas a los problemas que tienen que ver con enfermedades autoinmunes, como la enfermedad de Graves, que es la que vamos a discutir un poquito más. ¿Es más frecuente en raza blanca? Pues en algunos estudios. Cuando miramos las causas de tirotoxicosis, nos tocaría discutir todas estas que tenemos aquí. Voy a concentrarme finalmente en la palabra hipertiroidismo más que tirotoxicosis, pero quiero mencionarles algo importante. La principal de todas las enfermedades de tipo de que producen hipertiroidismo o tirotoxicosis es la enfermedad de Graves. Podríamos decir que ocupa más del 80%, prácticamente casi en el mundo entero. Nosotros antes veíamos mucho el bocio tóxico multinodular. ¿Qué era eso? Es una patología que se presenta en esas glándulas tiroideas incrementadas, esos bocios que veíamos antes y que se autonomizaban con el tiempo y aparecían varios nódulos con alta cantidad de producción de hormona tiroidea. Eso es lo que se llama el bocio tóxico multinodular. Hay una forma que es el nódulo tiroideo hiperfuncionante, que es lo que se llama la enfermedad de Cooper, que también la podemos ver, que es el hipertiroidismo, que no es autoinmune, sino que es un nódulo que está produciendo un exceso de hormona tiroidea autónomamente, independiente de los niveles de TSH. Esta que es interesante, que es la hachitoxicosis, es una patología tiroidea que se le parece al hipertiroidismo por enfermedad de Graves. O sea, usted encuentra inicialmente un estado de hipertiroidismo, usted encuentra un aumento de la glándula tiroidea, pero al poco tiempo el paciente entra en hipotiroidismo. Y la causa es porque hay una concomitancia. Está los anticuerpos que empiezan a producir un efecto estimulante sobre el receptor y a su vez se empieza a presentar una infiltración de la glándula por los linfocitos y una destrucción progresiva de las células foliculares, entonces entran rápidamente en remisión. Por eso las decisiones de tratamientos rápidos para enfermedades de Graves, que van a decir ustedes que quiero darle yo radioactivo para acabar con la enfermedad, denle tiempo, porque a veces se puede tratar de un hipertiroidismo transitorio. Esta que vieron mucho en la época del COVID, tiroiditis subaguda, causado por procesos virales, produce una ruptura de las células foliculares. Las células foliculares han almacenado previamente, normalmente en el coloide, las hormonas tiroideas y al romperlas de manera masiva, salen al exterior estas hormonas y producen el estado de hipertiroidismo transitorio. Otras formas son los medicamentosas, pacientes recibiendo amidodarona, áreas de bajo yodo. Normalmente se incorpora la amidodarona a través de las moléculas de yodo dentro de la tiroides, porque tienen bastante cantidad cada tableta de amidodarona, o cuando la usan en forma endovenosa cuando estamos hablando de pacientes con arritmias. Entonces, esta amidodarona puede ocasionar dos tipos de hipertiroidismo. Uno es la forma destructiva, que es la tiroiditis, como una tiroiditis subaguda, o pueden simular una especie de enfermedad de Graves.
Otra forma que es muy frecuente es la facticia o causada por un exceso de tratamiento en un paciente con hipotiroidismo. Le estoy dando demasiada dosis. ¿En quiénes vemos eso? En aquellos pacientes que tienen cáncer de tiroides, que hicieron una tiroidectomía y que decidieron suprimirle los niveles de TSH para evitar las recaídas. A veces exageramos y los pacientes están muy sintomáticos. Una forma rara son los adenomas hipoficiarios productores de TSH. Ahí la cosa cambia, porque son TSHs altas, con T4 libre alto, con T3 alto. Son macrotumores, es una patología rara, pero puede producir el hipertiroidismo. El estroma ovárico o los teratomas, que son patologías que simplemente son tumores ováricos que tienen sustancias parecidas a la TSH que generan un estímulo sobre la glándula. Los carcinomas tiroideos avanzados es muy raro, eran los foliculares, muy pocas veces se pueden ver con hipertiroidismo, y esto sí que lo ven mucho los ginecólogos, que son embarazos gemelares, hiperemesis gravídica, y encuentran que el paciente tiene una TSH suprimida, 0.01. Y esto es causado por la gonadotrofina coriónica, que comparte una subunidad con los niveles de TSH. Y la mola dietidiforme o el coriocarcinoma, que genera exactamente lo mismo, pero empeoramiento, pues, dependiendo de la cantidad de gonadotrofinas coriónicas que uno tenga circulantes. Entonces, como ven, la causa de tirotoxicosis es amplia, pero la más importante en nuestro medio es esta. Muy bien. Vamos a un caso clínico y vamos a meter el caso clínico de pronto ahí en lo que vamos desarrollando. Esta es una mujer de 36 años, eso es de la vida real, 2 meses con una pérdida de 5 kilos sin dieta, palpitaciones, sudoración, fatiga, alteraciones del sueño, temblor en manos, mayores evacuaciones, irritabilidad, caída del cabello, y la familia le va notando que tiene alteraciones oculares. Tiene antecedentes familiares que no fueron muy bien definidos, pero ella dice que en la familia varias personas han tenido problemas tiroideos. Cuando llega la paciente, que tiene apenas 36 años, tiene una hipertensión sistólica, está taquicárdica, al examen físico tiene un aumento de la glándula tiroidea grado 2 difusa firme, tiene retracción palpebral, tiene softalmos, tiene asimetría bilateral ocular, tiene una quemosis, y a la auscultación tiene un soplo grado 2/6 y además tiene una hiperreflexia. Eso le pudo haber llegado a más de uno de ustedes. Muy bien, esta es la paciente. Aquí encontramos pues la retracción palpebral, está con un poquito de orbitopatía, tiene softalmos, y alguien no sabía muy bien de qué se trataba y le terminó haciendo un TAC de órbitas para comprobar que tenía realmente la orbitopatía. Entonces tiene realmente el problema ocular y además tiene engrosamiento de los músculos y tiene depósito en la región posterior de grasa. Muy bien, eso es la enfermedad de Graves. Enfermedad de Graves o el hipertiroidismo primario, si no le quieren dar el apellido de quien lo hizo. Principal causa de hipertiroidismo, sí, ya les dije que es más del 80%. La incidencia está entre 30 a 50 casos. Nosotros no tenemos una estadística clara en nuestro medio, pero puede ser parecida. La frecuencia es mayor en mujeres, es mundial, y hay unas asociaciones con los HLA, principalmente los DRB1, y como hablábamos ahorita, también tiene relación con otras enfermedades autoinmunes concomitantes. Entonces pueden tener artritis reumatoidea, pueden tener diabetes mellitus con un paciente con enfermedad de Graves. Los factores ambientales que empeoran el pronóstico, y eso sí es muy importante que le digan a los pacientes y pregunten: el fumar, porque pueden incrementar la parte oftalmológica; las dietas altas en yodo, claro, hacen más hormonas; y los anticuerpos contra Yersinia enterocolítica, que se ha encontrado que tienen que ver más con la retinopatía o la orbitopatía, perdón, que se puede presentar. La palabra estrés es interesante. Si ustedes preguntan a estos pacientes qué les antecedió, más o menos 6 meses antes de su problema tiroideo, generalmente hay una catástrofe, ya sea que se divorciaron,
se les murió algún familiar o tuvieron una pérdida económica importante. Algo que los impacte de manera emocional pueden disparar el problema de este tipo autoinmune. ¿Qué es importante de reconocer en la sintomatología cuando tengan ustedes a un paciente al frente? Cuando es muy evidente es fácil, pero cuando no es tan evidente, debido a que el problema tiroideo es leve o la persona es mayor, entonces estos síntomas no van a aparecer tan fácil. Pero tienen que tener en cuenta que en los estados de tirotoxicosis, la cantidad de hormonas circulante y la edad del paciente son muy importantes en la clínica que van a presentar y pueden simular cualquier otra patología. Pérdida de peso, muy importante. Pérdida de peso es importante y más que todo en personas de edad. Ojo, pérdida de peso, busquen tiroides, sobre todo hipertiroidismo, claro. Taquicardia, parece que ustedes lo examinen y vean que tiene una frecuencia cardíaca alta. Paciente que se le haya disparado una fibrilación auricular, sobre todo pacientes de edad, pueden tener inclusive simplemente un hipertiroidismo subclínico. Incremento de posiciones, que uno no pregunta casi nunca, pero hay que preguntarlo. La presencia de una hipertensión sistólica en un paciente relativamente joven. Esta cetipoliuria, que puede confundirse con cualquier otra patología. La existencia de una falla cardíaca en un paciente que previamente no lo tenía, pero que le había tenido una enfermedad coronaria previa y se le disparó una falla cardíaca, es muy del hipertiroidismo. Y ya las otras cosas, intolerancia al calor excesivo, piel caliente, que son ya los cambios físicos que van encontrando ustedes en el tiempo. Esto es importante, la fatiga, el agotamiento, sobre todo en personas de edad, que se sientan fatigados y en personas jóvenes cuando hagan ejercicio. Es que yo hago ejercicio y me estoy agotando más rápidamente. Normalmente no duro lo mismo. Ojo, búsquele un problema de tipo no hipotiroidismo, sino hipertiroidismo, que es más relacionado con eso. Ya cuando cuenten orbitopatía es más fácil el diagnóstico, los temblores es más fácil el diagnóstico y ya las alteraciones, que son estas que son muy raras en las enfermedades autoinmunes, ya son más fáciles de ver. Ay, pucha, ¿qué pasó aquí? Sabotaje. ¿Este es? No, aquí no. Ah, vamos aquí. Perdón, ahí voy. Bueno, ¿qué ayudas diagnósticas tenemos? Las rápidas son unos niveles de TSH, T4 libre, T3 libre. Pidan T3 en el hiper. Es importante eso. Ah, que la EPS no me lo permite. No, pídanlo. Pídanlo porque, claro, hay hipertiroidismos por T3. Muchas veces, sobre todo las enfermedades autoinmunes, están relacionados más con T3 altas. Aquí ustedes tienen el diagnóstico diferencial rápido. Un hipertiroidismo primario, sí, TSH suprimida, T4 alta, T3 alta. Dos, un hipertiroidismo subclínico, TSH suprimida, T4 normal, T3 normal. Y una forma secundaria es tumor de hipófisis, que yo que tenga TSH muy elevada, T4 libre elevada, T3 libre elevada. Entonces ahí hacen el diagnóstico y localizan el problema rápidamente. Los anticuerpos del receptor de TSH, ¿cuándo los pido? En esta paciente que acabamos de hacer no vale la pena. Es un Graves clásico. Tiene los ojos, tiene la glándula tiroidea, tiene la historia. Entonces no le voy a pedir un anticuerpo del receptor de TSH, que es un anticuerpo que me va a demostrar que tiene una enfermedad de Graves, que tiene una sensibilidad muy alta, que tiene una especificidad muy alta. Pero sí se lo puedo pedir en un paciente que no tenga esta evidencia. O sea, no tengo esoftalmos, veo una glándula tiroidea que al palparla no la palpo muy bien, tengo la duda si se trata o no de una enfermedad de Graves o en aquel paciente que estoy siguiéndolo y tengo que tomar una decisión de si este paciente me sigue con el anticuerpo positivo y tengo que pasar a un segundo tratamiento que puede ser el yodo radioactivo, como veremos. Entonces, tiene importancia. Los anticuerpos TPO, que son los anticuerpos peroxidasa, son importantes para decir que estamos frente a una enfermedad autoinmune, lo mismo que los anticuerpos antitiroglobulina. No pidan antitiroglobulina, pidan TPO principalmente, que son los anticuerpos que están indicando, o anticuerpos microsomales, que tenemos una enfermedad autoinmune. Pido hemograma, fosfatasa, transaminasas, glicemia, pídanla cuando ya el paciente lo están tratando. Cuando ya estén usando los medicamentos que se utilizan para esto, pídanlo. A menos de que ustedes vean un paciente que está en mal estado, como veremos en una tormenta tiroidea. La gamografía la pedimos. En este caso no la pediríamos porque no necesita. Está obviamente el diagnóstico.
pero me sirve para diagnóstico diferencial, como veremos. La ecografía tiroidea la utilizo más cuando hay nódulos y la citología cuando ese nódulo está sospechoso de que tengo que hacer algo con él, como es la punción. La gamografía tiroidea me sirve de esta manera. Esta es la enfermedad de Graves. Miren la captación bilateral. Es una captación alta, uniforme, bilateral, fácil, diagnóstico, pronchuleado. Tenemos un hipertiroidismo por Graves. Este es el bocio tóxico multinodular. Miren cómo va captando por zonas. Esto es un bocio grande que tiene bilateralmente. Esta es la forma nodular. Solamente una zona de la glándula está captando, el resto de la glándula no capta. Y esta, aquí no hay captación. Miren que ustedes ven las carótidas. ¿Qué pasó con la glándula tiroidea? Es una tiroiditis subaguda. Como se destruyó la glándula, usted le dio el isótopo para captarlo y resulta que no capta nada porque no hay quien capte, la célula está destruida. Pero es un diagnóstico diferencial ¿con quién? Con aquel paciente que está tomando hormona tiroidea. Si yo estoy tomando hormona tiroidea, suprimo obviamente la captación. Muy bien. Con respecto a qué es lo que yo necesito que ustedes se sensibilicen, es en tres cosas. Uno, ¿cómo voy a revisar a mis pacientes cuando llegan a mi consultorio con una orbitopatía? Dos, ¿cómo puedo revisar la parte cardiovascular y qué riesgo tiene este paciente si yo no le mejoro su hipertiroidismo? Y tres, ¿cómo puedo evitar una tormenta tiroidea? Que son las complicaciones más importantes que tienen estos pacientes con hipertiroidismo o con tirotoxicosis. Riesgo y diagnóstico de la orbitopatía. Presentación. Pueden llegar el paciente básicamente con un ojo que tiene retracción palpebral o tiene proptosis y el paciente no tiene ningún otro síntoma. O le puede llegar con los dos. Y le puede llegar el paciente con un hipertiroidismo hoy en día y después le llega con las alteraciones oculares. O sea que no existe una regla en que va apareciendo uno detrás del otro. Pueden aparecer en simultánea, pueden aparecer uno. Y esto es importante porque cuando aparece uno bilateralmente, obviamente se justifica hacerle un TAC de órbitas para darse cuenta si se trata de un problema tiroideo o no. Porque les puede dar hormonas tiroideas normales en presencia de una orbitopatía. Entonces, importante eso. ¿Qué factores no modificables el paciente tiene de peor pronóstico? Mayor edad, ser hombres y algunas alteraciones genéticas de estos HLA que nombré. Y los factores modificables que yo puedo mejorar al paciente. Retirar el cigarrillo rápidamente, tratar de volverlo eutiroideo y nunca usar el yodo radioactivo cuando tiene un paciente una orbitopatía activa en el momento, porque lo pueden empeorar. Entonces, si usted ve un paciente que está teniendo cambios oculares, está en hipertiroidismo, no lo manden a hacer yodo radioactivo por ese riesgo. Tienen que primero estar seguros de que esa orbitopatía está estable, no ha progresado y la enfermedad tiroidea la tienen más o menos estable y ustedes quieren ya darle un tratamiento definitivo. Los factores modificables que son positivos es el uso de estatinas. Se sabe que el uso de estatinas es protectora de la parte de la orbitopatía. Esto es relativamente nuevo. O sea que si el paciente viene tomando atorvastatina o cualquiera de las estatinas, déjenlo o inclusive se pueden agregar para protección ocular. ¿Qué debo yo de hacer en mi consultorio? Rápidamente yo puedo evaluar la severidad de ambos ojos y mirar a través de una escala que se las voy a enseñar rápido, que es la escala de CAS. ¿Y qué puedo pedir yo? Yo puedo pedir, si tengo dudas, un TAC o una resonancia de órbitas porque se me está presentando de manera uni o bilateral previamente a un problema tiroideo. ¿Cuándo remito? Cuando veo que la enfermedad está activa y se me está saliendo de las manos. Hay que remitir, ojo con eso. Y eso es lo que ustedes hacen en el consultorio inicialmente. Ustedes miran la retracción palpebral, miran qué tanto edema e inflamación tengan, qué tanta proptosis es muy fácil de medir y miran los movimientos oculares. Ojo, si el paciente está teniendo dificultad para mover los ojos y una importante que miren la córnea, a veces no cierran bien los ojos y hay una proptosis importante y la agudeza visual. Esto es una evaluación que uno hace rápidamente en un consultorio sin problema. Pero ¿qué es la escala
de CAS, de Clinical Activity Score, se usa mirando estos factores. Aquí vemos lo que el paciente siente, que es la parte de arriba, ahora lo ponemos en español. Esta es la parte inflamatoria que se observa en el examen físico y esta es la parte de examen físico que voy a seguir en el paciente en el tiempo. Y aquí está la escala. Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo yo? Acá está. Dale, siguiente. Esta escala la vemos aquí. Vean la escala de score, que es fácil. 1, el paciente le dice a ustedes que tienen un dolor en la parte de atrás del ojo. 2, que le duele cuando mueve el ojo. 3, ustedes ya ven al examen físico, esto ya es examen físico, enrojecimiento de la conjuntiva, de los párpados, hay un edema, hay edema palpebral, hay un edema conjuntival, y ustedes dicen, bueno, si yo tengo 3 o 4 de esta escala, eso está activo. Quiere decir, el paciente está teniendo una enfermedad de Graves muy activa la parte ocular. Tengo que estar pendiente de eso. Si al siguiente examen físico el paciente viene con un incremento de la proptosis, ustedes la midieron, ojo, esto es mal pronóstico. Si el paciente ha descendido la agudeza visual o si el paciente tiene dificultad para mover los ojos, remitan a este paciente para hacer un tratamiento rápido. ¿Qué tratamiento? Les voy a nombrar lo que podemos hacer nosotros antes de remitirlo ya para un centro de un tratamiento más avanzado. Pero lo que podemos hacer temprano es, en el tratamiento inicial le podemos dar selenio. Selenio lo pueden buscar en cualquier sitio. Eso vienen en presentaciones de 200 microgramos. Pueden darle una tableta todos los días como un antioxidante. Y esto lo hacemos y es darle bolos o pulsos de glucocorticoides con metilprednisolona. Solo usamos alrededor de 500 miligramos cada semana durante 6 semanas para desinflamar y parar rápidamente. Pero esto hay que hacerlo temprano. O sea, remitan al paciente si están teniendo esas alteraciones oculares para que empecemos a hacerle estos 2 tratamientos. Ya los demás de aquí ya es cuando el problema de órbita se ha empeorado. ¿Qué pasa con corazón? Con corazón sabemos que la hormona tiroidea, la T3, entra al miocito, lo activa, produce un taquicardia, consumo de oxígeno. En un paciente de edad hay más isquemia, hay más riesgo de hacer infartos de miocardio, hay más riesgo de hacer arritmias, si hay una valvulopatía. O sea, hay una actividad incrementada a nivel miocárdico secundaria al estado de hipertiroidismo que encontramos. ¿Cuál hipertiroidismo? Cualquiera, pero lo vemos más en pacientes mayores. Es más activo y tiene más deterioro en pacientes mayores de 65. Vemos esto, el hipertiroidismo clínico o subclínico puede producir problemas cardíacos, sí, por el mismo efecto de la T3 sobre el miocardio. La enfermedad de Graves es la más importante, el bocio multinodular lo vemos en personas de edad, el adenoma tóxico puede también producirlo. 2 puntos importantes con respecto a la afectación cardíaca. 1, la duración de la enfermedad. Cuando ustedes tienen mucho tiempo un hipertiroidismo sin controlar, mucho más riesgo de hacer daño miocárdico. Si ustedes tienen un paciente severamente hipertiroideo y no lo mejoran rápido, tienen más riesgo de hacer problema miocárdico. Y hay mucho riesgo de hacer insuficiencia cardíaca en personas de edad, muerte, principalmente cuando las fracciones de eyecciones son muy bajas y una persistencia en el tiempo de una hipertensión sistólica si no mejoramos a estos pacientes. Es importante porque tienen más riesgo de hacer falla cardíaca derecha, más tromboembolismo pulmonar, más arritmias. Y las arritmias pueden producir embolismos hacia cualquier parte. Paciente cuando viene con embolismos por el servicio de urgencia, hay que descartarle que no tiene una fibrilación auricular y hay que descartar que no tenga un hipertiroidismo. La severidad es importante dependiendo del paciente por el daño miocárdico y si es por enfermedades autoinmunes, la misma enfermedad autoinmune tiene anticuerpos cruzados contra el miocito y hacen daño, o sea, producen cardiomiopatías dilatadas. En otras palabras, pacientes con hipertiroidismo tienen que controlarlos temprano, no los pueden dejar durante mucho tiempo con la enfermedad por el daño miocárdico que se presenta en todas las edades.
pero principalmente en personas de edad. ¿Y qué es la tormenta? La tormenta es una catástrofe, es una desgracia, es algo que es terrorífico, es una patología que cuando uno la ve se asusta muchísimo, pero se presenta, sí, se presenta. Y más de lo que ustedes creen. Nosotros acá en los servicios de urgencias tenemos por lo menos en el mes 1 o 2 que tienen aproximadamente una tormenta tiroidea o muy cerca de tenerla. ¿En quiénes se presentan? Se presentan principalmente en pacientes con enfermedad de Graves. Aquí las vemos más que todo en personas jóvenes que vienen sin tomar el medicamento durante mucho tiempo y se han ido de parranda, han ido a tomar trago o fuman o consumen alguna droga que les puede incrementar o entran en infección. O sea, hay muchas causas que disparan el problema. La miodarona es algo miedoso en pacientes que llegan por urgencias, que son pacientes de edad, que tienen arritmias y les van a poner amiodarona para mejorar la arritmia y resulta que no se dan cuenta que el paciente tiene un hipertiroidismo o no preguntan y esa carga tan alta de yodo puede disparar una tormenta tiroidea. Entonces, todas estas son las causas que vemos nosotros más como probabilidades de disparar, pero en nuestro medio yo diría que es suspender el tratamiento y irse a las personas jóvenes a andar por ahí sin tratamiento hasta que la enfermedad se dispara. La pregunta es que es poco entendido por qué se dispara. ¿Por qué en unos sí y otros no? Hay unos que están súper hipertiroideos y no tienen una tormenta. Hay algo más que está en los receptores, que es lo que hace que se generalice el problema, como veremos. Hay una escala que es una escala más o menos predecible para uno saber cuándo estamos frente a un paciente con, con una tormenta que se llama la escala de Bush-Gordkovsky, que la voy a hablar rápidamente y ella me va a hablar para mirar la diferencia entre una descompensación de una tirotoxicosis versus una tormenta verdadera, porque la mortalidad es muy alta si no le hacemos el diagnóstico preciso. Estos pacientes tienen alteraciones de su función tiroidea, es a veces muy altas, a veces no son tan altas, pero siempre tiene que haber cambios de T4 y T3 elevados. Y esto sí es importante de pedir claramente en los pacientes de urgencia. Son pacientes que están hiperglicémicos, tienen trastornos de las pruebas hepáticas, tienen ictericia, muchos de ellos tienen una leucocitosis marcada, están en sepsis, no están en sepsis, y para cuidado intensivo. Inmediatamente son pacientes que tienen que terminar en cuidado intensivo. Y esta es la escala que vamos a mirar. ¿Cuáles son los puntos relevantes a considerar en el examen físico rápido? 1, temperatura. ¿El paciente tiene fiebre o no? Independiente si tiene o no una infección en el momento. 2, perdón. 2, la parte cardiológica. Mirar si el paciente está taquicárdico. Cuantificar a través de esta escala la pueden tener en servicios de urgencias y mirar cuánto de taquicárdico está el paciente. 3, el paciente está con fibrilación auricular, está ausente, está presente. 4, el paciente entró en falla cardíaca. Todo eso va sumando unos puntajes que me van acercando al diagnóstico, como veremos, de una tormenta. 5, el paciente tiene problemas gastrointestinales, viene con historia de diarrea, viene con problemas de dolor abdominal, está ictérico. Siguiente. Está con disturbios del sistema nervioso central, el paciente está agitado, el paciente ha convulsionado. Entonces, todos esos datos son muy importantes porque ustedes van sumando y finalmente, no se me fue, perdón. Y finalmente, ustedes van a mirar este score. Este score es, si está mayor de 45, tienen alta posibilidad de tener una tormenta tiroidea y lo tratan como tal. O sea, lo van a llevar a un servicio de cuidado intensivo donde vamos a ver qué hay que hacer con él. Muy bien, volvamos a nuestra paciente. ¿Qué vamos a hacer con ella? Entonces, llegó la paciente con ese hipertiroidismo y yo tengo la primera posibilidad es, pues, démosle un tratamiento médico. No sé por qué se apaga. Está apagando esto, ya está gastando. Ok, miramos. Es que estoy hundiendo el que no es, qué pena. El dedo. Ya, ahora sí, es el dedo gordo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Las tionamidas. ¿Qué es eso? Son medicamentos que uno usa para
bloquear la producción de la hormona tiroidea. Tenemos dos, metimazol, propiltiuracilo, todos los conocen. Metimazol viene por 5 miligramos, propiltiuracilo viene por 50 miligramos y 100 miligramos. ¿Cuál es su acción? Su acción es tratar de bloquear la formación de la nueva hormona tiroidea que el paciente a través de la captación de yodo, a través de bloquear la tirosina, que es la formación de hormona tiroidea que es secundaria a la captación de yodo que el paciente tiene. ¿Qué dosis voy a dar? La dosis va a depender del tamaño de la glándula tiroidea, va a depender de la cantidad de hormona, como veremos rápidamente, y qué tanto espero a través del tiempo en esta paciente. Yo espero que con el tiempo, más o menos hasta un 60% pueda remitir y tengo que evitar los efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos peores que pueden tener esta paciente? Alergias, y el peor de todo es la granulocitosis. ¿De qué depende? Dosis altas que usen. Si usan dosis muy altas de tapazol o de propiltiuracilo, hay más riesgo. Si los pacientes son mayores, hay más riesgo. Hay que estar vigilando eso. Muy bien. Si el paciente me hace alergias, una alergia severa, o el paciente hace trastornos de las pruebas hepáticas, o el paciente es muy necio, no quiere utilizar el medicamento, pues yo tengo la otra posibilidad, que es el uso del yodo radioactivo, que es básicamente la incorporación de yodo que tiene radiación para hacer una necrosis de las células foliculares y acabar con la enfermedad. Tiene una remisión alta, hasta un 90%, pero tiene que tener unas indicaciones muy claras y tiene que evitarse principalmente en pacientes que tengan orbitopatía. Los casos ya extremos de usar la cirugía son cuando ya son extremos. O sea, paciente tiene una alergia importante al medicamento, el paciente tiene una orbitopatía importante y yo ya no tengo nada más que hacer. Puedo llevar al paciente a cirugía. Hay otras indicaciones quirúrgicas que se observan más en pacientes hospitalizados generalmente. Las mujeres embarazadas, voy a mencionar rápidamente dos cositas importantes con los medicamentos. Cojamos a nuestra paciente nuevamente. ¿Qué le vamos a aconsejar a la paciente? Número 1, dieta. Dieta baja en yodo, sí. Por favor, no me coma sal. Por favor, no me coma paqueticos. No me use vitaminas que tienen generalmente, tienen yodo contenido y me van a aumentar el problema. Ejercicio, doctor, ¿puedo hacer ejercicio mientras tengo la enfermedad? No, no haga ejercicio, porque va a aumentar mucho la frecuencia cardíaca, va a haber mucho más arritmias. ¿Qué medicamento voy a utilizar? ¿Metimazol o propiltiuracil? Escogería metimazol. Primero, es más barato. Segundo, es una sola dosis en el día. Puede usarla una sola dosis para 24 horas. Y lo otro importante es que si el paciente se le va a dar un tratamiento con yodo radioactivo, yo podría utilizar más el metimazol porque me va a captar mejor ese yodo radioactivo. Dosis. Depende, entonces, esto sí es empírico, pero es una buena guía. Si ustedes ven al paciente que tiene un hipertiroidismo leve, los niveles de T4 están elevados hasta 1.5, denle de metimazol entre 5 a 10 miligramos en una sola dosis. Y espérese, por favor, hasta que se vacíe la glándula tiroidea para poder hacerle los seguimientos. Si los niveles subieron a 2, la paciente tiene unos síntomas moderados, denle hasta 20 miligramos al día. ¿Cuál? Tengan paciencia, pueden darle en una sola dosis o pueden repartirlo. Si el paciente tiene un hipertiroidismo más severo, el paciente está muy sintomática, ya la dosis la pueden subir hasta 40 miligramos. Pero con precaución. Ojo, pueden tener efectos colaterales que hay que vigilar más de cerca. Es raro que utilicemos más de 40. Anteriormente ustedes veían los pacientes tomando 60 miligramos, 90 miligramos. Hoy en día tratamos de ser más cuidadosos y más bien esperar a que la glándula se vacíe. El propanolol, muy útil, tiene doble función. Primero, quita la taquicardia, quita los temblores, quita el efecto de la T3 sobre las células realmente, y pueden usar para el primer caso de los leves
20 miligramos 2 o 3 veces en el día. Pueden utilizar 40 miligramos para el caso 2, que es el moderado, y pueden utilizar 80 miligramos en casos más severos. Y eso se correlacionará con las frecuencias cardíacas que el paciente vaya mejorando. ¿Cuándo hacemos el control? Yo recomiendo 4 a 6 semanas. ¿Por qué? Esperen a que la glándula tiroidea vaya vaciando ese contenido que tenga y tengan paciencia. La TSH siempre la van a encontrar suprimida largo tiempo. Ni crean que la van a encontrar controlada en poco tiempo. No le hagan seguimiento a un paciente con hipertiroidismo solo con TSH. No sirve. Hay que hacerlo con T4 y T3 libre. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que tienen que controlar. Esas elevaciones tienen que volverlas normales. Si se les vuelven normales y la TSH sigue suprimida, tengan paciencia. Sigan con el tratamiento, que la TSH se va a subir a medida que pase el tiempo. Lo otro es, yo le hago en el primer control el hemograma, pruebas hepáticas. ¿Por qué? Porque ahí es donde me aparece la toxicidad en el primer control. Entonces, eso me va a dar tranquilidad. Ahí en adelante no lo voy a hacer. Y si necesito yodoterapia, cirugía, ya dependerá de lo como me vaya en el primer envión. El primer envión me fue bien, el paciente está aceptándolo, yo veo buenos controles, 1, 2, 3 controles, vamos bien, vamos bien. Me puedo ir 18 meses perfectamente en la paciente que acabamos de ver. Si ya es otro tipo de patología, miraremos cuándo necesitamos otro tipo de tratamiento. Muy bien. Y la tormenta, me llegó ese paciente en tormenta, ¿qué hago con él? Entonces, ojo que lo que yo tengo que hacer es mirar este principio. El primer principio es, tengo que inhibir la síntesis, tengo que inhibir la síntesis y esa liberación de la hormona tiroidea de manera rápida. Eso es lo diferente con un Graves normal. Aquí yo tengo que evitar la liberación pronta. 2, tengo que bloquear esa acción periférica rápidamente. Y 3, tengo que tratar la complicación que me disparó el problema. Entonces, el primer punto es la inhibición. Uso los mismos medicamentos, no tengo otros, metimazol, propiltiuracilo, pero ya los uso en dosis altas. Nosotros aquí usamos 40 miligramos 2 veces al día o 3 veces al día con mucho cuidado, pero nos toca usarla. O el propiltiuracilo, que podría ser preferente por la razón de que inhibe el paso de T4 a T3 más tempranamente. La otro medicamento que ustedes de pronto no han oído mucho es el Lugol, que es la solución de potasio, que es interesante porque ella lo que hace es incorporarse dentro de la glándula rápidamente, lo da uno en gotas diluida en agua, lo da 3 veces en el día, 8 gotas, y ella lo que hace es evitarme la liberación de la hormona tiroidea. Entonces, es interesante. Y la otra parte es beta bloquearlo rápidamente. Hay que dar dosis muy altas de beta bloqueadores, eso lo hacemos en cuidado intensivo, y es muy importante en pacientes con enfermedad de Graves asociar corticosteroides por la presencia de una enfermedad de Addison o una insuficiencia suprarrenal que pueda haber con el hipertiroidismo. Entonces, le damos hidrocortisona en goteo o 100 miligramos cada 8 horas. Lo otro es que el medicamento que usamos para bajar la temperatura no son salicilatos, son el acetaminofén, porque el salicilato lo que hace es separa la globulina transportadora de la hormona y se empeora el hipertiroidismo. Entonces usamos acetaminofén. Usamos tiamina endovenosa, ojo, porque puede haber, para prevenir la encefalopatia de Wernicke, que se produce por deficiencias de B1. Y lo otro es, podemos utilizar algo que es interesante, que es la colesteramina. La colesteramina lo que hace es recapta esa hormona tiroidea que cayó de la bilis al sistema digestivo y se la lleva por el sistema gastrointestinal. Si la cosa está ya desesperada, el hipertiroidismo no lo podemos controlar, el paciente está en muy malas condiciones, algo que podemos hacer es una plasmaféresis. La plasmaféresis es recoger a través del recambio la hormona tiroidea con la globulina transportadora y me da tiempo de unas 72 horas para que yo tome una decisión de llevar al paciente a cirugía. O sea, es una medida salvadora que se puede utilizar en estos pacientes. Y en general, con la tirotoxicosis que les nombré al principio, ¿qué voy a hacer? Muy fácil.
Si yo tengo un nódulo tiroideo hiperfuncionante, tengo dos opciones. O le doy yo radioactivo o le doy radiofrecuencia, que estamos haciendo hoy en día. Poco de esos pacientes llevamos a cirugía. Le puedo dar yo radioactivo, es un nodulito único y rápidamente se cura. O la radiofrecuencia, que puede destruir el nodulito y se cura el paciente porque el resto de la glándula está bien. Si es un bocio multinodular, generalmente hay que llevar al paciente a cirugía porque es un bocio grande, es muy difícil darle yodo radioactivo. A veces lo hemos dado. Hace poco tuve una paciente que le di yodo radioactivo porque no era quirúrgica debido a la edad de la paciente y nos fue bien. Los tratamientos con amiodarona con hipertiroidismo retienen la amiodarona. Esto hay que hacerle un estudio especial para saber qué tipo de hipertiroidismo tiene el paciente, pero generalmente en el tiempo va mejorándose. Los tumores hipofisiarios macros, pues sí, hay que llevarlos a cirugía porque esto no es curable por otro lado. Y aquí pues hay que llamar al ginecólogo para la parte de la mola, el coriocarcinoma o los tumores como los tumores testiculares que pueden producir lo mismo los estromas ováricos. O sea, la tirotoxicosis, como ven, tiene muchas posibilidades de generar esos incrementos de la hormona tiroidea y es importante tener claro eso. Y esto es para llevar a la práctica más que a la casa, porque generalmente cuando la gente lo lleva a la casa, allá lo dejan, llévenlo a la práctica, llévenlo al consultorio, y es la tirotoxicosis o el hipertiroidismo. Es una patología que sí existe, que hay que estar pendiente, que hay que descubrirla, que la enfermedad de Graves es la más importante, que pueden parecer a otras enfermedades que si demoran el control pueden llevar a complicaciones que son de mal pronóstico y que las más frecuentes son la orbitopatía, cardiopatía y las tormentas tiroideas. Y que los tratamientos, los pilares, son estas tres: ionamidas, yodo radioactivo y cirugía. Lo importante es que ustedes hagan el diagnóstico. Eso es lo importante, que no le llegue a uno el paciente porque pasó por muchos médicos y jamás nadie le hizo un diagnóstico. Muchas gracias.